Pescador encuentra a una niña sola en el mar y se sorprende aún más con lo que descubre. Bienvenidos, dejen su like, suscríbanse y activen las notificaciones. Jorge estaba solo en su barco, como tantas otras mañanas, enfrentando la inmensidad del océano. La niebla envolvía todo a su alrededor, dándole al mar un aire misterioso e impenetrable. Era una mañana tranquila, casi en calma total, que prometía una jornada sin complicaciones. Los sonidos familiares de las olas y el crujir del viejo barco le resultaban reconfortantes, casi como un susurro que lo conectaba con el mar, su compañero más fiel desde que tenía memoria. Mientras ajustaba las redes, algo en el horizonte llamó su atención. Al principio, pensó que se trataba de una boya o algún desecho flotante, pero a medida que se acercaba, la forma se volvía más clara y definida. Su corazón comenzó a latir más rápido. No era común encontrar algo así en medio del mar. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, su sorpresa fue mayúscula. Lo que veía no era un objeto inanimado, sino una pequeña balsa inflable, y en su interior, una niña. Apenas podía creer lo que sus ojos le mostraban. La niña, de unos 6 años, estaba acurrucada en una esquina, con el rostro pálido y marcado por el miedo. Sus ojos, grandes y azules, se fijaron en Jorge, llenos de una mezcla de terror y esperanza. Jorge maniobró con cuidado para acercarse a la balsa, su mente girando con preguntas que no tenían respuesta inmediata. ¿Cómo había llegado allí esa niña? ¿De dónde venía? Y, lo más importante, ¿cómo podía estar sola en medio de un océano tan vasto y peligroso? Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, extendió su mano hacia la niña. «No te preocupes, pequeña. Te voy a ayudar», le dijo con una voz calmada, intentando ocultar la inquietud que sentía por dentro. La niña, temblando, alzó su mano lentamente y se aferró a la de Jorge. Con cuidado, la levantó de la balsa y la llevó a bordo de su barco. Estaba claro que la pequeña estaba deshidratada y exhausta, con la piel quemada por el sol y los labios agrietados. Jorge la envolvió en una manta que tenía a bordo y le ofreció un poco de agua, que ella bebió con avidez. Mientras la niña descansaba, Jorge la observaba con preocupación. No lograba entender cómo alguien tan joven podía haber terminado en una situación tan desesperada. Intentó hacerle algunas preguntas, pero la niña apenas hablaba, respondiendo con monosílabos o simplemente asintiendo con la cabeza. Su nombre, eso fue todo lo que pudo sacar. Ana. Con la niña a salvo a bordo, Jorge sabía que tenía que regresar al puerto. Sin embargo, su mente seguía corriendo con preguntas sin respuesta. ¿Quién era Ana? ¿Cómo había llegado allí? ¿Y qué iba a hacer él ahora que la tenía bajo su cuidado? Mientras navegaba de regreso, no podía evitar sentir una creciente sensación de responsabilidad hacia la pequeña, como si el destino la hubiera puesto en su camino por alguna razón que aún no comprendía. El trayecto de vuelta al puerto fue tenso. Mientras el barco se acercaba a la costa, Jorge no dejaba de preocuparse por cómo reaccionarían los demás al ver a Ana. Sabía que su pequeño pueblo costero era un lugar tranquilo, pero también sabía que la llegada de una niña en tales circunstancias levantaría muchas preguntas y podría traer problemas. A medida que las casas coloridas del pueblo aparecían en el horizonte, Jorge se preparó para lo que vendría. Al llegar al puerto, varios vecinos ya estaban allí, curiosos como siempre. Era raro que algo nuevo ocurriera en el pueblo, y mucho menos algo tan inesperado como lo que Jorge traía con él. Cuando amarró el barco y ayudó a Ana a bajar, los murmullos comenzaron a crecer entre los presentes. Todos querían saber quién era la niña y qué había pasado. ¿De dónde ha salido esa niña, Jorge?, preguntó uno de los pescadores, acercándose. La encontré en el mar, sola en una balsa. Está deshidratada y asustada, respondió Jorge, con voz grave. La noticia se esparció rápidamente por el pueblo, y en cuestión de minutos, Jorge se encontró rodeado de vecinos que ofrecían su ayuda y sugerencias sobre lo que debía hacer. Pero Jorge, manteniendo su calma característica, solo tenía un objetivo en mente: llevar a Ana a su casa y asegurarse de que estuviera bien. Una vez en casa, Jorge hizo lo que pudo para cuidar a Ana. Le preparó una comida sencilla, que la niña comió con ganas,
claramente hambrienta después de su terrible experiencia. Luego, le dio un baño y la ayudó a ponerse ropa limpia que había pertenecido a su difunta esposa, Isabel. Mientras hacía esto, no podía dejar de pensar en cómo Ana había terminado en esa situación. Intentó una vez más hablar con ella, hacerle preguntas sobre su familia o de dónde venía, pero la niña, aunque más tranquila, seguía siendo reacia a hablar sobre su pasado. Esa noche, mientras Ana dormía en la pequeña cama de invitados que había preparado para ella, Jorge se sentó en la mesa de la cocina, solo con sus pensamientos. La presencia de Ana en su vida había despertado en él sentimientos que pensaba haber dejado atrás cuando perdió a Isabel. Se sentía protector hacia la niña, pero también abrumado por la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Sabía que tenía que hacer algo para descubrir la verdad sobre Ana, pero no estaba seguro de por dónde empezar. Miró por la ventana hacia el mar, que ahora estaba en calma bajo la luz de la luna. Reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su vida en un solo día. Sabía que lo que había comenzado con un hallazgo inesperado en medio del océano lo llevaría por un camino incierto, lleno de desafíos y posiblemente peligros. Pero también sabía que no podía simplemente ignorar lo que había sucedido. Ana necesitaba su ayuda, y él estaba decidido a dársela. Con ese pensamiento en mente, Jorge se levantó y fue a echar un último vistazo a la niña antes de retirarse a su habitación. La vio dormir profundamente, con una expresión de paz que contrastaba con el miedo que había visto en sus ojos más temprano. Se prometió a sí mismo que haría todo lo posible por protegerla y descubrir la verdad, sin importar lo que eso implicara. Cerró la puerta con suavidad y se dirigió a su propio cuarto, consciente de que, a partir de ese día, su vida nunca volvería a ser la misma. Jorge se despertó al amanecer, con el sonido del mar acompañando sus pensamientos. La noche anterior había sido larga y llena de preocupaciones. Ana aún dormía en la pequeña cama que había preparado para ella, su respiración tranquila y regular, lo que le daba a Jorge un momento de paz. Sin embargo, la incertidumbre sobre el pasado de la niña y el peligro potencial que podría representar no lo dejaban descansar completamente. Mientras preparaba café en la cocina, Jorge decidió que era el momento de empezar a buscar respuestas. No podía quedarse de brazos cruzados sin saber quién era Ana ni cómo había terminado en medio del océano. La decisión de investigar fue rápida, pero la planificación no tanto. Sabía que necesitaba ser cuidadoso, pues involucrarse en algo que no entendía completamente podría traer más problemas de los que ya tenía. Ana se despertó poco después, y Jorge, intentando no abrumarla, la trató con la mayor normalidad posible. Le ofreció un desayuno sencillo, al que la niña respondió con una sonrisa tímida. Era evidente que Ana confiaba en Jorge, pero aún así, el miedo en sus ojos no había desaparecido del todo. Después del desayuno, Jorge decidió salir y hablar con algunos de sus vecinos y colegas pescadores. Quizás alguien había oído hablar de una niña desaparecida o de algún naufragio reciente. Al llegar al puerto, fue recibido con miradas curiosas. La historia de cómo había encontrado a Ana ya se había extendido por todo el pueblo, y todos querían saber más. «Jorge, ¿has descubierto algo sobre la niña?», preguntó uno de los pescadores, mientras otros se acercaban para escuchar. Jorge negó con la cabeza. «No, aún no. Pero por eso estoy aquí. ¿Alguien ha oído hablar de algún accidente en el mar o de alguna niña que haya desaparecido?». El grupo se quedó en silencio por un momento, cada uno buscando en su memoria algo que pudiera ser útil. Pero, finalmente, todos sacudieron la cabeza. «No hemos oído nada, Jorge. Tal vez deberías ir a la policía. Quizás ellos tengan más información», sugirió otro pescador. La idea de acudir a la policía no entusiasmaba a Jorge. Sabía que podría complicar las cosas, pero también era consciente de que necesitaba ayuda si quería llegar al fondo del misterio de Ana. Después de despedirse de los pescadores, decidió que no tenía más remedio que informar a las autoridades. El pequeño puesto de policía del pueblo era modesto, con apenas un par de oficiales trabajando allí. Jorge entró y se encontró con el oficial Hernández, un hombre de mediana edad con el ceño fruncido, que estaba sentado detrás de un escritorio, revisando unos papeles. «Oficial Hernández»,
Necesito hablar con usted sobre algo importante, dijo Jorge, con tono serio. El oficial levantó la vista y asintió, señalando una silla para que Jorge se sentara. Dime, Jorge, ¿qué sucede? Jorge explicó cómo había encontrado a Ana y la situación en la que la había encontrado. Hernández lo escuchó con atención, pero su expresión permaneció imperturbable. Es una historia extraña, Jorge, dijo finalmente. No hemos recibido ningún reporte de una niña desaparecida en la región, ni de un naufragio. Pero tomaremos nota de lo que has dicho y haremos algunas averiguaciones. Jorge asintió, agradecido, pero no pudo evitar notar la falta de urgencia en la voz del oficial. Después de salir de la comisaría, se dio cuenta de que, si quería obtener respuestas, tendría que investigar por su cuenta. Decidió viajar a la ciudad más cercana, donde podría acceder a más recursos, y tal vez, encontrar alguna pista sobre el origen de Ana. Antes de irse, volvió a casa para asegurarse de que Ana estuviera bien. La niña lo recibió con una mirada preocupada, y Jorge la tranquilizó, diciéndole que regresaría pronto. La ciudad, aunque no muy grande, ofrecía muchas más posibilidades que su pequeño pueblo costero. Jorge se dirigió primero a los orfanatos y centros de bienestar infantil, esperando que alguien pudiera reconocer a Ana o tener información sobre alguna niña desaparecida. Sin embargo, su búsqueda fue infructuosa. Nadie había oído hablar de una niña que coincidiera con la descripción de Ana. La desesperación comenzó a asentarse en Jorge, pero se negó a rendirse. Decidió visitar la biblioteca local, donde podría buscar en archivos de noticias y registros de personas desaparecidas. Pasó horas revisando periódicos viejos y documentos, hasta que finalmente encontró algo que llamó su atención. Un artículo de hace unos meses que mencionaba la desaparición de una niña en una ciudad costera a varios kilómetros de su pueblo. La descripción de la niña coincidía con la de Ana. Jorge sintió un nudo en el estómago al leer el artículo. Sabía que había encontrado una pista importante, pero también era consciente de que esto complicaría aún más la situación. Regresó al pueblo con la mente llena de preguntas y temores. Al llegar a casa, Jorge le contó a Ana lo que había descubierto. La niña escuchó en silencio, pero su reacción fue reveladora. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su cuerpo se tensó al escuchar sobre la niña desaparecida. Era evidente que Ana sabía más de lo que estaba dispuesta a decir. Ana, no te preocupes. Estoy aquí para protegerte, le dijo Jorge, tratando de calmarla. Pero necesito que me ayudes. ¿Reconoces a alguien en el artículo? ¿Sabes algo sobre lo que sucedió? Ana negó con la cabeza, pero Jorge podía ver que estaba asustada. Decidió no presionarla más, consciente de que cualquier respuesta tendría que llegar a su tiempo. Esa noche, mientras Ana dormía, Jorge se sentó a reflexionar sobre los próximos pasos. Sabía que debía ser cuidadoso. El hecho de que Ana reaccionara tan fuertemente al artículo confirmaba que estaba más involucrada en lo sucedido de lo que él había pensado. La cuestión ahora era cómo proceder sin poner en peligro a la niña, ni a sí mismo. Decidió que su próximo paso sería intentar contactar a alguien relacionado con el caso de la niña desaparecida, pero no podía hacerlo solo. Jorge sabía que necesitaría toda la ayuda posible para desentrañar el misterio, y más importante aún, para mantener a Ana a salvo de cualquier amenaza que pudiera surgir. Con el corazón pesado y la mente llena de preocupaciones, Jorge finalmente se retiró a su habitación, consciente de que el día siguiente sería crucial para descubrir la verdad. Pero también sabía que, sin importar lo que sucediera, estaba decidido a proteger a Ana a toda costa. Jorge regresó a la oficina de la policía local, decidido a compartir la nueva información que había encontrado. El artículo sobre la desaparición de una niña que coincidía con la descripción de Ana había encendido en él una chispa de esperanza, pero también de preocupación. No podía seguir adelante sin involucrar a las autoridades, aunque sabía que esto podía complicar las cosas. Al entrar en la comisaría, notó un cambio en la actitud de los oficiales. El oficial Hernández, quien había recibido su informe inicial con escepticismo, ahora parecía más interesado en el caso. «Oficial, he encontrado algo que creo que es importante», dijo Jorge, mostrando el artículo que había encontrado en la biblioteca.
Hernández tomó el documento y lo leyó con atención. Su expresión se endureció al avanzar en la lectura. Esto es grave, Jorge. Si la niña que encontraste es realmente la que desapareció, podríamos estar hablando de algo mucho más complicado de lo que pensamos. Jorge asintió, sintiendo el peso de las palabras del oficial. ¿Qué podemos hacer ahora?, preguntó, buscando orientación. Voy a contactar a las autoridades en la ciudad donde ocurrió la desaparición. Necesitamos confirmar la identidad de la niña y averiguar más sobre las circunstancias de su desaparición. Esto podría ser más grande de lo que imaginamos. Jorge salió de la comisaría con una mezcla de alivio y temor. Sabía que el caso ahora estaba en manos de las autoridades, pero también sabía que esto podría traer consecuencias peligrosas, tanto para él como para Ana. Ese mismo día, Jorge decidió regresar a la ciudad para seguir investigando por su cuenta mientras la policía hacía lo suyo. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados esperando respuestas. Necesitaba tomar el control de la situación, especialmente ahora que sentía que el tiempo se estaba agotando. Llegó a un café discreto en el centro de la ciudad, donde se había citado con un contacto que podría tener más información sobre la familia de Ana. El hombre, un antiguo conocido de Jorge, tenía conexiones con el mundo del periodismo y sabía más de lo que se mostraba en los medios de comunicación. Jorge, es un placer verte después de tanto tiempo, dijo el informante, estrechando su mano con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Me enteré de que estás investigando un caso bastante delicado. Necesito saber todo lo que puedas decirme sobre la familia de la niña que encontré, respondió Jorge, yendo al grano. El informante asintió, tomando un sorbo de su café antes de hablar. La familia Gómez es poderosa. Luis Gómez es un magnate con influencia en muchas esferas, pero hay rumores oscuros que lo rodean. Se dice que está involucrado en negocios turbios, incluyendo tráfico de niños. La desaparición de su hija nunca fue aclarada del todo, y muchos creen que hay más en esa historia de lo que parece. Jorge sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras del informante confirmaban sus peores temores. Ana no era solo una niña perdida. Era la clave de un escándalo mucho mayor. ¿Qué crees que debo hacer?, preguntó Jorge, sintiéndose abrumado por la magnitud de lo que había descubierto. Ten cuidado, Jorge. Si sigues por este camino, podrías estar poniéndote en la mira de gente muy peligrosa. Mi consejo es que entregues esta información a las autoridades y te alejes. No vale la pena arriesgar tu vida por esto. Jorge sabía que el consejo era sensato, pero también sabía que no podía simplemente abandonar a Ana a su suerte. Estaba demasiado involucrado para dar marcha atrás ahora. Gracias por la advertencia, dijo finalmente, pagando el café y saliendo del local con la mente nublada por las preocupaciones. De regreso en su casa, Jorge comenzó a recibir señales de que su investigación no había pasado desapercibida. Una carta anónima llegó esa misma tarde, con una advertencia clara: deja de buscar. Esto no te concierne. El mensaje fue breve pero efectivo. Jorge entendió que había alguien observándolo, alguien que no quería que continuara investigando. Esa noche, mientras Ana dormía, Jorge se sentó en la mesa de la cocina, mirando la carta que había recibido. La amenaza era real, y el peligro estaba más cerca de lo que había imaginado. Ahora debía decidir si continuar con su búsqueda de la verdad o si retroceder para protegerse a sí mismo y a Ana. El amanecer llegó sin que Jorge pudiera encontrar una solución clara. Sin embargo, su determinación no había flaqueado. Sabía que debía seguir adelante, pero con más precaución que nunca. Su primer paso fue regresar a la ciudad, esta vez a los archivos de registros, donde esperaba encontrar algo más concreto que conectara a Ana con su pasado. Pasó horas revisando documentos, buscando cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre la verdadera identidad de Ana. Finalmente, encontró lo que buscaba: un documento que confirmaba el vínculo entre Ana y la familia Gómez. Pero lo que descubrió no fue solo eso. También encontró una conexión con su propio pasado, un secreto que había permanecido enterrado durante años. La revelación fue devastadora. Jorge descubrió que había una relación directa entre su familia y la familia Gómez,
Una relación que había sido rota años atrás por eventos que él había intentado olvidar. Ahora, todo parecía volver a su lugar, como piezas de un rompecabezas que habían estado dispersas durante demasiado tiempo. Regresó a casa con el corazón pesado, sabiendo que debía enfrentarse a su pasado para poder proteger a Anna. Pero antes de hacerlo, debía tomar una decisión crucial. Exponer la verdad y arriesgarse a represalias, o mantener el silencio para protegerse a sí mismo y a la niña que había llegado a significar tanto para él. Jorge pasó la noche en vela, luchando con su conciencia. Sabía que, al final, no podría vivir con el peso de un secreto tan grande. Debía confrontar a Luis Gómez y exponer todo lo que había descubierto, sin importar las consecuencias. Al día siguiente, Jorge se dirigió a la oficina de Luis Gómez. Sabía que enfrentarse a un hombre tan poderoso era peligroso, pero no tenía otra opción. Armado con las pruebas que había recopilado, estaba decidido a obtener respuestas. Cuando entró en la lujosa oficina de Gómez, fue recibido con frialdad. Luis Gómez era un hombre imponente, con una mirada dura y calculadora. Jorge Martínez, me sorprende verte aquí, dijo Gómez, con una voz que no ocultaba su desprecio. ¿Qué es lo que quieres? Jorge no perdió tiempo en rodeos. Sé lo que has hecho, Luis. Sé que Ana es tu hija, y sé en qué tipo de negocios estás involucrado. No voy a permitir que sigas lastimándola. Gómez lo miró fijamente, sin parpadear. No tienes idea de con quién te estás metiendo, Martínez. Si sabes lo que es bueno para ti, olvidarás todo esto y te irás. De lo contrario, no solo tú estarás en peligro, sino también esa niña. Jorge sintió un nudo en la garganta, pero no retrocedió. No me asustas, Luis. Haré lo que sea necesario para proteger a Ana y sacar la verdad a la luz. Luis Gómez esbozó una sonrisa fría y amenazante. Te estás jugando la vida, Jorge. Y créeme, no tendrás una segunda oportunidad. Con esa advertencia, Gómez dio por terminada la conversación, y Jorge se retiró, consciente de que había dado un paso decisivo en su lucha por la verdad. Ahora sabía que la confrontación directa con Luis Gómez era inevitable, y que el peligro estaba más cerca que nunca. Esa noche, Jorge y Ana se sentaron juntos, planeando sus próximos pasos. Sabían que el camino por delante sería difícil y peligroso, pero ambos estaban decididos a enfrentarlo juntos. Mientras planificaban, Jorge se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre desde el día en que encontró a Ana en el mar. Ahora, su misión era protegerla y asegurarse de que la verdad saliera a la luz, sin importar lo que eso les costara. Jorge se levantó al amanecer con una determinación férrea. Después de las revelaciones del día anterior y de la confrontación con Luis Gómez, sabía que ya no había vuelta atrás. Había tomado la decisión de luchar por la verdad, sin importar las consecuencias. Ana aún dormía en su pequeña cama, y Jorge la observó por un momento, sintiendo una mezcla de miedo y responsabilidad. Su instinto le decía que lo peor estaba por venir. La primera tarea de Jorge fue asegurarse de que toda la evidencia que había recopilado estuviera en orden. Sabía que su mejor oportunidad para proteger a Ana era hacer pública la información y ponerla en manos de las autoridades y la prensa. Cualquier intento de silenciarlo se volvería mucho más difícil si la historia ya estaba en boca de todos. Ana se despertó mientras Jorge revisaba los documentos. La niña se acercó a él en silencio, como si intuyera la gravedad de la situación. Ana, hoy va a ser un día importante, le dijo Jorge, intentando sonar tranquilo. Vamos a hacer que todos sepan lo que ha pasado, para que nadie más pueda hacerte daño. Ana asintió, aunque su mirada reflejaba la ansiedad que sentía. Jorge la tomó de la mano, transmitiéndole el poco consuelo que podía ofrecerle. Con todo listo, Jorge y Ana se dirigieron a la ciudad, donde había organizado una conferencia de prensa con la ayuda de un contacto en los medios. Sabía que sería arriesgado, pero no tenía otra opción. Si Luis Gómez quería evitar que la verdad saliera a la luz, tendría que hacerlo frente a las cámaras y a la opinión pública. El salón donde se celebraría la conferencia estaba lleno de periodistas cuando llegaron. Jorge se sintió invadido por la tensión, pero trató de mantener la calma. Ana se aferró a su mano,
encontrando en él un ancla en medio de la tormenta que ambos sabían que se desataría. Cuando Jorge comenzó a hablar, el murmullo en la sala se desvaneció. Expuso todos los detalles del caso, desde cómo había encontrado a Ana hasta las pruebas que vinculaban a Luis Gómez con el tráfico de niños y otros crímenes. Cada palabra era un golpe contra la fachada cuidadosamente construida de Luis, y los periodistas tomaban notas frenéticamente, conscientes de que estaban presenciando la caída de un hombre poderoso. No estoy aquí para hacer acusaciones vacías, dijo Jorge al concluir. Aquí está la evidencia. Y ahora, depende de ustedes y de las autoridades hacer justicia. La reacción fue inmediata. La noticia comenzó a difundirse rápidamente, primero en los medios locales y luego en los nacionales. La presión sobre Luis Gómez aumentó en cuestión de horas, y las autoridades se vieron obligadas a actuar. Jorge sabía que había dado el primer paso en la dirección correcta, pero también sabía que Luis no se quedaría de brazos cruzados. De regreso en su casa, Jorge y Ana intentaron mantener una apariencia de normalidad, pero ambos sabían que estaban en peligro. Esa noche, mientras Ana dormía, Jorge se quedó vigilante, consciente de que la respuesta de Luis no tardaría en llegar. No se equivocaba. A mitad de la noche, Jorge escuchó ruidos afuera. Su instinto le dijo que algo andaba mal. Se levantó en silencio y se asomó por la ventana, viendo sombras moverse en la oscuridad. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba decidir qué hacer. Despertó a Ana suavemente y la llevó al sótano, donde la escondió detrás de unas cajas. Le pidió que no saliera hasta que él regresara. La niña, aunque asustada, asintió en silencio. Jorge se armó con un viejo rifle que guardaba para cazar, y salió de la casa, moviéndose con sigilo. Sabía que los hombres de Luis estaban allí para silenciarlo, y no podía permitirse ningún error. Los intrusos no se dieron cuenta de la presencia de Jorge hasta que fue demasiado tarde. Usando la ventaja de conocer bien su propio terreno, Jorge logró neutralizar a dos de ellos sin ser detectado. Pero el tercer hombre lo sorprendió, y una lucha feroz se desató entre ellos. Jorge luchaba con todo lo que tenía, consciente de que no solo estaba luchando por su vida, sino también por la de Ana. La pelea fue brutal, y ambos hombres terminaron heridos, pero Jorge, impulsado por su determinación, logró derribar al atacante, dejándolo inconsciente. Apenas pudo respirar de alivio antes de escuchar sirenas acercándose. Sabía que las autoridades habían sido alertadas, probablemente por algún vecino que escuchó el alboroto. Se levantó con esfuerzo y regresó al sótano para encontrar a Ana, que temblaba de miedo pero estaba ilesa. Todo va a estar bien, Ana. Ya es seguro salir, le dijo, abrazándola con fuerza. Cuando la policía llegó, encontraron a Jorge y Ana juntos, y los tres atacantes detenidos. La situación rápidamente se puso bajo control, y Luis Gómez fue arrestado poco después, intentando huir del país. Su imperio comenzó a desmoronarse, y con él, todas las mentiras y crímenes que había acumulado durante años. Con la amenaza eliminada, Jorge y Ana regresaron al puerto del pueblo costero. Aunque sabían que la calma que habían recuperado era frágil, también sabían que habían logrado lo imposible: derrotar a un enemigo poderoso y recuperar el control de sus vidas. En los días que siguieron, Jorge y Ana se tomaron el tiempo para reflexionar sobre lo que habían vivido. Sabían que el camino hacia la normalidad sería largo, pero también sabían que lo más importante era que estaban juntos. Una tarde, mientras miraban el océano desde el muelle, Ana tomó la mano de Jorge. «Gracias por todo, Jorge», dijo con una voz suave, pero llena de gratitud. «No sé qué habría hecho sin ti». Jorge la miró, conmovido por sus palabras. «No tienes que agradecerme nada, Ana. Ahora eres mi familia, y no hay nada que no haría por ti». El futuro que les esperaba era incierto, pero ambos sabían que, con el apoyo mutuo, podían enfrentarlo. Jorge había cumplido su promesa de proteger a Ana, y ahora, con el peligro detrás de ellos, podían comenzar a construir una nueva vida juntos, lejos del miedo y de las sombras que los habían perseguido. Después de los eventos que sacudieron su mundo, Jorge y Ana comenzaron un lento pero firme proceso de reconstrucción de sus vidas. La casa,
que había sido escenario de tantas emociones intensas, ahora se sentía como un santuario donde ambos podían respirar tranquilos. Con el peligro superado y Luis Gómez detenido, la tensión que había dominado sus días comenzó a desvanecerse, dejando espacio para la esperanza y la normalidad. Jorge se dedicó a reparar los daños en su hogar, no solo los físicos sino también los emocionales. Sabía que Ana aún estaba procesando todo lo que había vivido, y se esforzaba por crear un ambiente seguro y estable para ella. El mar, que una vez había sido su único refugio, ahora compartía su importancia con la pequeña Ana, quien se había convertido en el centro de su vida. La rutina diaria de Jorge y Ana se volvió más estructurada. Jorge retomó su trabajo como pescador, aunque con menos intensidad, dedicando más tiempo a estar en casa con Ana. La niña, por su parte, comenzó a adaptarse a su nueva vida. Los días pasados con miedo y desconfianza quedaron atrás, reemplazados por una sensación de seguridad y normalidad. Un día, mientras caminaban por el pueblo, Jorge y Ana notaron algo diferente en la actitud de sus vecinos. Había un respeto y una admiración en las miradas que no habían estado allí antes. La historia de Ana y cómo Jorge la había protegido se había difundido por todo el pueblo, y ahora ambos eran vistos como héroes locales. El reconocimiento público llegó de manera formal durante una pequeña ceremonia organizada por el ayuntamiento. Los vecinos se reunieron para honrar a Jorge por su valentía y a Ana por su fortaleza. Jorge, incómodo con tanta atención, aceptó el reconocimiento con humildad, consciente de que solo había hecho lo que cualquier persona decente haría en su situación. Ana, aunque aún tímida, comenzó a abrirse más a la comunidad. Fue invitada a asistir a la escuela local, donde los niños la recibieron con curiosidad y amabilidad. Jorge, al ver cómo la niña se integraba poco a poco en la vida del pueblo, sintió una oleada de orgullo y alivio. Ana estaba empezando a vivir una vida normal, algo que él no había estado seguro de que fuera posible cuando la encontró en el mar. Un día, mientras Jorge estaba en la oficina de la policía local para firmar unos documentos, el oficial Hernández se le acercó con una propuesta inesperada. «Jorge, hemos estado discutiendo en la comisaría sobre cómo podrías ayudarnos en el futuro», dijo Hernández. «Tienes un instinto para esto, y tu experiencia con Ana ha demostrado que eres un hombre de recursos. Nos gustaría ofrecerte un puesto como consultor en casos especiales, especialmente aquellos que involucren niños en situaciones de riesgo». Jorge se quedó sorprendido por la oferta. Nunca había pensado en trabajar con la policía, pero la idea de poder ayudar a otros como había ayudado a Ana le pareció atractiva. «Es un honor, oficial. Pero necesito tiempo para pensarlo», respondió Jorge, queriendo asegurarse de que cualquier decisión que tomara fuera la correcta para él y para Ana. Hernández asintió, comprensivo. «Tómate el tiempo que necesites. Sabemos que harás lo mejor para ti y para Ana». Con esta nueva oportunidad en mente, Jorge regresó a casa y habló con Ana sobre la oferta. Aunque la niña no entendía completamente lo que significaba, lo animó a aceptarla, diciendo que él era el mejor protector que había conocido. Los días pasaron, y la vida en el pequeño pueblo costero comenzó a encontrar un ritmo cómodo. Ana iba a la escuela todos los días, y Jorge volvía al mar, aunque ahora sus viajes eran más cortos y siempre regresaba a tiempo para cenar con Ana. Un día, mientras cenaban juntos, Ana hizo una pregunta que sorprendió a Jorge. «Jorge, ¿crees que mi mamá estaría orgullosa de mí?» Jorge se detuvo un momento, sorprendido por la pregunta, pero respondió con sinceridad. «Estoy seguro de que lo estaría. Ana. Has sido muy valiente, y has pasado por cosas que ningún niño debería tener que pasar. Pero has salido adelante, y eso es algo de lo que todos, incluyéndome, estamos muy orgullosos». Ana sonrió, satisfecha con la respuesta, y continuaron cenando en silencio. Esa noche, mientras Jorge observaba a Ana dormir, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado en su vida desde que la encontró. Había pasado de ser un hombre solitario a ser el protector de una niña que había llegado a significar el mundo para él. Con el tiempo, Jorge decidió aceptar la oferta de la policía. Sabía que aún tenía mucho que ofrecer y que podía hacer una diferencia en la vida de otros niños como Ana. La transición a su nuevo rol fue suave,
y pronto se encontró colaborando en investigaciones y ayudando a resolver casos que antes parecían imposibles. Ana, por su parte, floreció en su nueva vida. Hizo amigos en la escuela y empezó a disfrutar de las cosas simples de la infancia que antes no había podido experimentar. Cada día se alejaba más del trauma que había sufrido, convirtiéndose en una niña feliz y plena. En una tranquila noche de verano, mientras Jorge y Ana observaban las estrellas desde el porche de su casa, Jorge se sintió en paz por primera vez en mucho tiempo. Sabía que el camino que habían recorrido había sido difícil, pero también sabía que habían salido adelante juntos. ¿Crees que siempre estaremos juntos, Jorge?, preguntó Ana, con la inocencia que solo un niño puede tener. Siempre, Ana. Pase lo que pase, siempre estaremos juntos, respondió Jorge, con la convicción de un hombre que había encontrado su propósito en la vida. Con esa promesa, Jorge y Ana continuaron mirando las estrellas, sabiendo que, sin importar lo que el futuro les deparara, enfrentarían cada desafío juntos, con la misma valentía y determinación que los había llevado hasta aquí. Deja tu like y activa las notificaciones para no perderte la próxima. Un gran abrazo. Hasta luego.